través de ese esófago la columna de aire de la tráquea, ¿verdad? Entonces aquí viene el esófago, va bajando el contraste, esa es la parte cervical del esófago, pasamos la primera costilla, entonces ya estamos en el esófago torácico, ¿sí? Más o menos el nivel. Y cuando vamos bajando, vemos la primera compresión extrínseca del lado izquierdo. Ven esta silueta que tiene el esófago. ¿Quién está empujando el esófago ahí? Y es una compresión extrínseca fisiológica. ¿Quién ven ahí que está empujando el esófago? ¿Quién está al lado? El corazón. Mm, Todavía no vemos el corazón. Sí, este es el Botón medio. aórtico. La aorta, exactamente. ¿Sí? Aquí está el botón aórtico, entonces la aorta, el callado de la aorta está empujando el esófago. Acuérdense que el esófago es un poco, es más posterior que la tráquea, pero es anterior a la aorta. Y la aorta va de adelante hacia atrás. Y en ese trayecto de ir hacia de adelante hacia atrás, pasa al lado del esófago y lo empuja, ¿sí? Esta es una compresión extrínseca y eso es fisiológico. Y si sigo bajando, voy a ver otra compresión extrínseca que sería el bronquio principal del lado izquierdo, ¿sí? Entonces ahí podemos ver dos compresiones extrínsecas. Bien, entonces hasta aquí, ustedes ven aquí una onda, ¿sí? Voy a subir para que vean cómo ese pedacito se abre. Ahí se cerró por completo y ahí se abre. ¿Lo ven? Es el mismo sitio anatómico. Aquí está abierto y de repente empieza a cerrarse. ¿Ven? Entonces, eso es una onda. Y esa onda uno ve cómo va bajando hasta que llegue al esfínter. ¿Sí? Esa es la forma de pasar los alimentos desde la faringe hasta el estómago. Vemos cómo las paredes del esófago son lisas, ¿sí? Lisitas, 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 y a medida que va pasando el contraste vemos estos pliegues, claro, porque él se va contrayendo y entonces empieza a quedar contraste acumulado en los surcos, ¿sí? Y entonces empiezan a ver los pliegues que son las partes más lucentes. Entonces los surcos quedan con contraste y los pliegues empiezan a resaltarse. Cuando un paciente tiene varices esofágicas o tiene una esofagitis, a medida que se va contrayendo el esófago, empezamos a ver estos pliegues irregulares, como en zigzag, ¿sí? O irregulares, como si fuera una calle empedrada, ¿sí? Entonces ahí sí hablamos de que hay un trastorno, hay una alteración de la mucosa esofágica y ampliamos el diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Sí? Si sigo bajando, la onda debe ser suave. ¿Ven? Esto está abierto, pero de repente miren aquí, miren la pared, ¿cómo se ve? ¿Qué me dicen de esa pared? Miren, miren, compárenla con el lado contralateral o lateral derecho. Y aquí Se estamos, ve como rugosa a comparación se ve de como, la... miren cuando se distiende por completo. Miren, ahí ese mismo sitio anatómico está completamente distendido. ¿Sí? Así que yo no podría decir que hay un problema directamente en la pared porque al distenderlo la pared no se ve irregular. Si yo tuviera una tumoración o engrosamiento de los pliegues, entonces lo vería aunque la pared esté distendida, ¿verdad? Se vería esa irregularidad. Pero al ir pasando la onda, se forman otras pequeñas ondas, ¿sí? Otras muy pequeñas ondas. Entonces, estas ondas se llaman ondas terciarias. ¿Sí? Y se producen en pacientes que tienen presbiesófago. Es decir, todo lo que yo le ponga presbi antes de cualquier nombre significa que es de edad madura, o sea que está viejito, pues, que ha pasado su tiempo. Si yo digo que tengo presbicia, quiere decir que apenas cumplen los 40 años, créanme, el día siguiente o el mismo día que cumplen años, ese día dejan de ver, de acomodar, tienen que alejarse así, les queda la mano, les queda corta, ¿sí? Si yo digo, se me olvidó, hay otro presbialgo famoso, bueno, presbiacusia, ¿sí? Que empiezan a no escuchar, ¿sí? Pero todo es por degeneración, ¿sí? Por cambios de la edad.
¿sí? Entonces, en el esófago pasa igual. Y entonces empezamos a tener ondas terciarias, es decir, son ondas que se originan en un sitio, pero no avanzan ni arriba ni abajo, ¿sí? No, no es como la onda secundaria, que es esta, que va avanzando el bolo de arriba hacia abajo, ¿sí? Y va avanzando. Entonces, miren, esta secundaria se encontró con estas terciarias y dejó de avanzar, ¿ok? Esta es una proyección oblicua. Aquí vemos la tráquea, aquí vemos el esófago más posterior. Esta es la faringe, aquí se cerró la glotis, por eso no entra contraste a la tráquea y seguimos entonces viendo cómo ese contraste va bajando. Aquí vemos cómo muy bien se ve la compresión extrínseca del botón aórtico, de la aorta sobre el esófago, es una compresión fisiológica. Seguimos bajando y vean la onda peristáltica. ¿Sí? Y aquí viene la siguiente compresión extrínseca, que es la del bronquio principal izquierdo sobre el esófago. Son dos compresiones extrínsecas fisiológicas normales. Aquí vemos cómo sigue bajando y miren que aquí se formaron muy pocas ondas terciarias. O sea, las ondas terciarias son irregulares, a veces se forman, a veces no, a veces son varias, a veces una, ¿sí? Pero se ven esas irregularidades. Y cuando vemos esta proyección, nos damos cuenta de que no hay nada realmente en la pared, que lo que estamos viendo es la formación de ondas que no avanzan. Se llaman ondas terciarias. Y eso hace también que el paciente sienta que él come pero que se atraganta, o sea, que la comida no le baja, es la sensación que tiene la persona, ¿verdad? Que como que acumula mucho, ¿no? Que eso puede ser tanto porque tenga muchas ondas terciarias, que no avanza la comida tan rápido como quisiera, o porque tenga alguna estenosis o reflujo o alguna estenosis en la válvula, en el esfínter esofágico, ¿ok? Y entonces, bueno, aquí entra el esófago, a qué estructura? Mm, ¿Cómo se llama? Esta es la misma. ¿Cómo se llama el sitio donde está entrando aquí? ¿Cómo se llama este sitio? Donde se une el esófago con el estómago. Unión gastroesofágica. Unión El Cardias. gastroesofágica. El cardias. El cardias es el sitio donde se une el esófago al estómago. La unión se llama unión gastroesofágica, donde está el esfínter, pero la parte del estómago que se une al esófago es el cardias, ¿verdad? Y si ese es el cardias, esto que tiene aire aquí, ¿qué es? El fondo. El fondo gástrico, el fondo gástrico. Entonces, el esófago no llega al fondo, llega al cardias, ¿sí? El fondo es más posterior y más superior. En un paciente que está de pie, el fondo va a estar lleno de aire, ¿ok? Bien. Me voy a saltar el intestino delgado y lo vamos a ver más adelante. Y aquí estamos viendo otro estudio de qué técnica es esta. Colonoscopia por varios. Colonoscopía. Oscopía es mirar, ¿sí? Colon por enema. Colon por enema, exactamente. ¿Sí? Colon por enema de ovario, ¿ok? Entonces, colonoscopía lo hacemos con un endoscopio, que es fibra óptica, ¿sí? Y entonces estamos mirando, ¿ok? Es algo visual, ¿sí? Grafía es una representación ya sea de imagen o escrita, ¿sí? De algo. Entonces, cuando yo digo colonoscopía, estoy diciendo que hay algo que estoy mirando por dentro, ¿ok? Hay una colonoscopía virtual que podemos hacer por tomografía, pero este no es el estudio. Entonces, este es un colon por enema de vario y entonces voy a empezar acá. Este estudio se hace introduciendo una cánula por el recto para ubicarnos donde estamos. Este paciente está lateral, este es el sacro y aquí estaría el pubis, ¿sí? Entonces aquí proyectadas están la articulación coxofemoral, ¿verdad? Entonces todo esto es el hueco pélvico, ¿verdad? Aquí tenemos el sacro, ¿sí? Y de aquí al pubis, entonces todo esto es el hueco pélvico. Entonces aquí tenemos el recto, ¿ok?
entramos con una cánula. eh, Esa cánula el grosor es un poco dos veces una sonda Foley, ¿sí? Y en el fondo, al inicio, pues en la punta de la cánula, al igual que una sonda Foley, tiene un balón, ¿sí? Y ese balón se llena con más volumen que una sonda Foley, obviamente porque el recto, pues, es más ancho y para poder taponearlo bien y que no se regrese el líquido, pues tiene que tener un sello más grande. Entonces, aquí podemos poner, qué sé yo, 25, a veces hasta 50 cc de aire, ¿sí? Dependiendo del paciente. El paciente va a sentir resistencia y uno se da cuenta, pues. Entonces, aquí fijamos la sonda y empezamos a instilar el medio de contraste. Entonces, esta parte es de llenado. Todo esto este pedazo donde queda es ya recto y la cánula queda en el ano, ¿verdad? En el canal anal. Entonces, todo esto es recto y aquí donde da la curva, ¿qué estructura dije que era esta? Sacro. El sacro. Y aquí termina el sacro, este es S1 y esta puntita del sacro nosotros tenemos puntos anatómicos que debemos reconocer. Entonces, en anatomía me imagino que era el nasion, el basion, ¿qué más? Las crestas, las apófisis, etcétera. Y hablaron en la parte pélvica del promontorio. Entonces, el promontorio es esta parte más anterior del cuerpo vertebral de S1. Entonces, a este nivel, ¿sí? En la imagen, nosotros consideramos que empieza, ¿sí? La pelvis. Entonces, cuando este paciente yo veo todo esto aquí y cuando llego al promontorio me doy cuenta de que eso hace una curva, ¿sí? De aquí en adelante, esto es sigmoides. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Cuándo se convierte el recto en sigmoides o al revés, el sigmoides en recto? ¿Sí? Anatómicamente, para nosotros los anatomistas, en imagen, ¿sí? Donde vemos el promontorio. Y claro, aquí me lo confirma el ver la curva. ¿Qué significan las flexuras o curvas en el tubo digestivo? ¿Alguien sabe? El cambio de la anatomía. O sea, hay un cambio de... Hay un cambio. O está pasando, ¿sí? De un sitio a otro, por ejemplo, el esófago al estómago por el diafragma. Entonces ahí hay un esfínter, pero también hay un cambio de morfología, ¿verdad? Ven cómo el esófago hace así y de repente pues, se abre el estómago, ¿verdad? Eh, si yo digo que tengo la flexura hepática y la flexura esplénica, ¿qué está pasando allí? ¿Cómo está cambiando? ¿De dónde a dónde está pasando? De ascendente a transverso y de transverso a descendente. Claro, pero ¿por qué hace la flexura? Por Porque la yo puedo compresión de tener, los órganos. Mm, Ajá. no, no, Sería por los ligamentos que sostienen las estructuras. ok, Por ejemplo, el ligamen- sigmoides Ajá. eh, es intraperitoneal, entonces tiene mesenterio, y el recto no tiene mesenterio. Más que ligamentos, Lo mismo, es la entrada y salida al peritoneo, ¿verdad? Eso es lo que hace las curvaturas en el caso del colon sigmoides bueno, y gran parte del intestino delgado, que realmente, pues, él es todo intraperitoneal, ¿verdad? Entonces, salvo la parte duodenal, él es intraperitoneal. Entonces, aquí donde el sigmoides se hace extraperitoneal, porque en la pelvis no hablamos de retroperitoneal, sino que hablamos de extraperitoneal, ¿verdad? En el abdomen sí hablamos entonces de intra y retroperitoneal, pero en la pelvis ya es extraperitoneal, o sea, está fuera del peritoneo, pero no retroperitoneal. Entonces, cuando el sigmoides entra al, o sale, pues decirlo de otra forma, sale del espacio peritoneal, ¿sí? Esta asa es fija.
Esta asa no se mueve porque está en un espacio contenido. Eso, ella no se va a mover para ningún lado, ¿verdad? A menos que algo que esté alrededor la empuje. Pero ella, si yo me muevo para un lado y para el otro, ella realmente no se va a modificar su forma. Mientras que el sigmoide, si yo me paro, se va para arriba el aire y el líquido hacia abajo. Si me voy para un lado, él se va para el otro lado y así sucesivamente. Ella se va a modificar su forma porque no está fija, ¿sí? Si yo sigo subiendo, ahí está el sigmoides, todo esto es recto y sigmoides. Entonces, ¿qué estructura es esta? Que va, voy retrogradamente, viene recto, sigmoides y empiezo a llenar. ¿Qué estructura es esta? Colon descendente. El colon descendente. El colon descendente va a estar fijo en el retroperitoneo. Entonces hay una flexura que se va a formar entre el sigmoides y el colon descendente. Yo tengo que buscar hasta dónde está esa flexura para entonces decir, bueno, de aquí en adelante es colon descendente. Para el anatomista de imagen, ¿sí? Nosotros nos guiamos por esas flexuras. Pero ¿qué pasa cuando usted es cirujano y abre la barriga? ¿Cómo usted se guía? ¿Cómo se guía? ¿Cómo sabe hasta dónde llegó el sigmoide y dónde empezó el transverso y etcétera? No se les ocurre. Por su peritoneo. Claro, porque él abre y está en qué cavidad peritoneal. Todo lo que él ve está intraperitoneal. Si él va a trabajar sobre un órgano que está retroperitoneal, ¿sí? Él tendría que entrar, mover todo lo que está intraperitoneal, abrir el peritoneo para trabajar en ese órgano, ¿cierto? Porque el peritoneo lo está cubriendo, ¿ok? Entonces, el colon ascendente y el colon descendente y el recto, él no lo puede ver, o por lo menos trabajar desde el abdomen, ¿sí? A menos que entre vía abdominal y entonces abra el peritoneo y lo busque. Entonces, ¿cómo él sabe que está pasando de colon transverso al colon descendente? Porque él está agarrando el transverso hasta que ya, de que él entra retroperitoneal. ¿Ve? Entonces, lo que yo veo como una flexura, él lo ve donde termina, ¿sí? Cuando él quiere ver el sigmoides, vamos a decir que él va a operar un tumor en sigmoides, ¿sí? Él entra en la cavidad abdominal, ve el sigmoides y él sabe que empieza el recto cuando el sigmoides se mete, ¿sí? Hacia él o se sale del peritoneo hacia el extraperitoneal. Y de ahí vienen las cirugías abdominoperineales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una tumoración a este nivel, ¿estoy en recto o en sigmoides? Recto. Estoy en recto. Exacto. Entonces, ustedes van a ver que muchas veces en los reportes, en los informes, cuando hablamos de tumoraciones o una lesión que está sobre todo en esta región, ¿sí? Acuérdense que el intestino no mide igual para todo el mundo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es decimos, bueno, hay una lesión que se ubica a tantos centímetros del margen anal, ¿sí? Y ahí viene la tercera persona que ve este tipo de patologías o este segmento de la anatomía, que serían los endoscopistas, ¿ok? Entonces, él no está viendo la flexura, él no está viendo cuando entra el sigmoides, o sea, se hace extraperitoneal, ¿sí? Pero él que sí está viendo su endoscopio. Y él va metiendo el endoscopio, cuando ustedes ven gastro, que creo que es este semestre, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta de que el endoscopio empieza por cero y empieza 1, 2, 3, ta, 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 ta. Y a medida que van entrando el endoscopio, ellos saben a qué distancia, ellos ven el número que está en el margen anal, saben que hay 12 centímetros para dentro del endoscopio, o hay 14 o hay 20 centímetros para dentro del endoscopio. ¿Sí? Entonces ellos pueden localizar del margen anal hacia donde ellos están viendo la lesión, cuántos centímetros o pulgadas, o dependiendo de cómo esté marcado el endoscopio, está del margen anal. ¿Ok? Entonces, por eso dicen que el que no mete el dedo, mete la pata, ¿verdad? Se supone que nosotros tenemos, bueno, mi dedo es chiquito, ¿sí?
pero se supone que debemos poder palpar la mayoría de las patologías del cáncer de recto, ¿verdad? Deben estar al alcance de nuestro dedo. Del mío no, pero probablemente del de ustedes sí, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos hasta aquí el recto y de aquí en adelante el sigmoide. Entonces, llenamos el descendente y ahí retrogradamente, ¿qué ángulo estamos viendo? Miren la flexura. ¿Qué ángulo vemos? Ser esplénico. El ángulo esplénico del colon. Entonces, si yo veo la flexura aquí, yo digo, ah, bueno, de aquí para acá esto es Transverso. transverso. Entonces, yo puedo decir que esta bolsita que se está formando, que es anormal, ¿sí? De la pared del colon descendente y que se llenó de contraste, o sea, que se comunica con la luz del tubo digestivo, esta bolsita que está aquí, le voy a llamar, ¿cómo le voy a llamar? Divertículo. Y de eso deben tener como un día de clase. ¿Cómo le voy a llamar a esa bolsita que está aquí? Pólipo. Ok. ¿Qué es un pólipo? ¿Qué es un pólipo? Doctora, tengo entendido que los pólipos van hacia la luz intestinal. Exactamente. Entonces, el pólipo se vería como un defecto de llenado. Ocuparía un espacio que debería ocupar el contraste en la luz de ese tubo digestivo. Entonces, para decir que hay un pólipo o una masa o un nódulo, etcétera, lo que yo quiera decir, pero que sea contenido sólido, él va a ocupar espacio. Él va a disminuir la luz. ¿Sí? Entonces, aquí tendría un defecto de llenado. ¿Ok? Esto no es un defecto de llenado, es un hueco. Se está comunicando, es una cavidad. ¿Sí? Y estas cavidades se llaman divertículos. El diagnóstico diferencial son las úlceras. ¿Sí? Si esto fuera una úlcera, sería una úlcera enorme. ¿Ok? Y vería además de eso los pliegues alrededor llegando a la úlcera. ¿Sí? Así que, como esto es un saco donde los pliegues alrededor no tienen ninguna alteración, simplemente es un saquito que se llenó, esto es un divertículo. ¿Ok? Esa es más o menos la diferencia entre úlcera y divertículo. La úlcera es una excavación que se hace en la mucosa por cambios y con cambios inflamatorios alrededor. O sea, hay una distorsión de lo que está aquí alrededor. Entonces, esto es un divertículo. Pero si ustedes me dicen es una úlcera, yo no puedo decirles que no, ¿verdad? Pero no tiene los otros hallazgos consistentes con una úlcera, ¿sí? Y si vemos aquí a lo lejos, que lo vamos a ver más adelante, vemos otro saquito igualito. Miren que tiene un cuellito y se hace un hueco aquí donde se llena de contraste. Ese es otro divertículo aislado. Entonces, si yo fuera endoscopista y voy metiendo el endoscopio por aquí, pueden tener la seguridad que este huequito por donde se va este contraste aquí, puede que lo pase por alto. ¿Sí? Pero en el colon por enema no, porque el líquido se va a meter por todos lados. Y ahí vamos a ver todos estos divertículos. ¿Ok? Bien, entonces seguimos viendo la flexura y vamos avanzando al colon transverso. Ay, caramba. Aquí puse al paciente boca abajo y aquí tenemos entonces en el ángulo esplénico otro divertículo. ¿Este es el esplénico? Sí, pues este es estómago. Bien. ¿Sí? Aquí tenemos otro divertículo. Y aquí tenemos entonces el ángulo. ¿Qué ángulo es este? Hepático. El ángulo hepático del colon. Así que este sería el colon. Ascendente. El colon ascendente. ¿Y esto que está aquí sería? Apéndice. El apéndice secal, ¿verdad? Y este poquito de contraste que vemos aquí, ¿sí? Se está escapando hacia el intestino delgado, ¿sí? Así que nosotros tenemos varios esfínteres en el tubo digestivo, ¿sí? El esofágico superior, que realmente no tiene, no es un gran esfínter, sí, está ahí, pero él no cierra ni abre
vamos a decir, no es tan cerrado, ¿sí? Sino más bien es un esfínter complaciente. Tenemos el esfínter esofágico inferior, que ese sí tiene que ser un esfínter cerrado, solo abrir cuando viene la comida, impedir que pase del estómago al esófago, ¿sí? Y el siguiente esfínter que tenemos, ¿cuál es? Píloro. El pilórico, ¿verdad? Y ese otro esfínter cerrado que solamente abre y cierra para que pase el líquido del estómago hacia el intestino delgado. De ahí no tenemos otro esfínter hasta cuál. O sea, retrógradamente. No, estamos desde la boca hasta el ano. Ya pasamos por el esofágico superior, por el inferior y por el píloro. ¿Cuál sigue? El, Válvula la ileocecal. válvula ileocecal. Válvula ileocecal. Entonces, la válvula ileocecal debe ser otro esfínter cerrado que solamente permite el paso de intestino delgado hacia el colon y no de regreso, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que hay un poquito de contraste que se pasa al intestino delgado. Generalmente, cuando hacemos estos estudios, no debería pasar, ¿sí? Contraste del colon al intestino delgado, y eso hablaría de una válvula ileocecal deficiente, ¿verdad? Pero a veces se le pone tanta presión que, que hay paso. ¿Sí? Algunos que con el llenado nada más se regresa, o sea que esa válvula es incompetente, ¿sí? ¿Cómo se llama esta parte del colon? Ciego. El ciego, ¿verdad? Vamos a ver si tengo alguna más bonita del ciego. Aquí. Ya les dije que este contraste que se salió aquí un poquito va hacia el intestino delgado. Quiere decir que la válvula ileocecal está aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Y si la válvula ileocecal está aquí, quiere decir que si yo trazo una línea, el pedazo de colon que está por debajo de la unión de la válvula ileocecal con el colon, esto es el ciego. ¿Ok? ¿Cómo yo sé dónde empieza el ciego? Si yo tengo un tumor aquí, yo no puedo decir que el tumor está en el ciego, ¿sí? Porque cuando yo trazo mi línea y esta es la válvula ileocecal, el ciego es de aquí para abajo, ¿sí? Ese es el límite anatómico, ¿sí? Y de aquí para arriba es colon ascendente. Entonces, si yo tengo una lesión aquí, para muchos que no tienen una neoplasia de ciego, pero anatómicamente ese sitio anatómico no es el ciego, es el colon ascendente, ¿sí? O sea, no hay es una línea imaginaria transversa, ¿sí? Está cerca del ciego, pero anatómicamente no es el ciego. Para decir que tiene una lesión en el ciego, tiene que estar de esta línea hacia abajo. Entonces, esta saculación que no se comunica con nada, por eso se llama ciego, porque es un saco ciego, no comunica con nada, es el ciego, ¿sí? Y puede tener el apéndice seca, depende si lo operaron o no. O hay pacientes que no tienen apéndice y no lo han operado, o es muy chiquitita, rudimentaria, etc. Sí, es una apéndice. Entonces miren aquí como hay un saquito, aquí hay otro saquito, ¿sí? Entonces tiene divertículos aislados en el colon ascendente. Ya vimos que tiene, esta imagen está inversa porque el paciente está boca abajo, y lo hacemos intencionalmente para que el ciego se llene de aire, ¿sí? Y poder verle con el doble contraste. Entonces, si yo acuesto el paciente boca abajo, el aire se va hacia atrás y el ciego pues está generalmente en posición media, ¿sí? Porque como él tiene meso, ¿sí? También es la otra, él está intraperitoneal. Como él tiene meso, él puede ir hacia adelante o hacia atrás dependiendo de la posición del paciente, ¿verdad? Entonces aquí se llena de aire y lo vemos mejor, por eso lo ponemos boca abajo. Bien, entonces bueno, este es el colon por enema y ahí lo vimos con contraste llenado, y con doble contraste, es decir, que le ponemos aire, ¿sí? Y entonces, ¿qué sitio anatómico estamos viendo aquí? Aquí está la cánula, el balón, esto es el sacro. ¿Cómo se llamaría este sitio anatómico? Este sería el recto, ¿verdad? Este es el recto, esto está en el hueco pélvico, exacto. Bien, bien. Ok, entonces, a otro tema. Cuando hablamos de obstrucción, ¿sí?
yo asumo que en cirugía pues tienen una clase de obstrucción intestinal, porque bueno, pues eso es lo que ve el cirujano. Entonces, obstrucción intestinal. Nosotros tenemos dos tipos de patologías obstructivas: la mecánica y la no mecánica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos la mecánica, que básicamente es aquella que el cirujano va a resolver, ¿cierto? ¿Sí? Porque va a evitar el sitio de obstrucción. ¿Sí? Y tenemos la no mecánica, que es aquella que más cirugía que yo le haga, ¿sí? Va a percibir lo que causó esa obstrucción. ¿Ok? Entonces, la opción puede ser que esté fuera del volumen. O sea, algo que está fuera del volumen, pero que lo empuja de tal forma que evita que él se pueda abrir y que el contenido siga pasando, entonces retrograde, se dilata. Esa se llama extraabdominal, ¿verdad? No está dentro del intestino, está en la luz y en la pared. Está algo que está afuera, pero que lo que promete la elasticidad de ese intestino, ¿verdad? Entonces, por aquí hay unos ejemplos, como las hernias, ¿sí? La opción más frecuente en un paciente que ha sido operado son las híbridas, ¿sí? Pero la opción más frecuente en un paciente no operado, o sea, que ha sido operado, hablando ahora mismo del abdomen, ¿sí? Es las hernias, ¿sí? Las umbilicales, las hernias inguinales, las hernias de la pared, las hernias laterales, ¿sí? Este tipo de hernias son causas de obstrucción, ¿verdad? Tenemos los volúmenes y las torsiones, o sea, sobre su propia mesa se da una vuelta como lo que hace para los niños. Eso son las torsiones. La invaginación es otra causa cuando hay una lesión dentro de una parte del colon, la parte sana, colon, intestino delgado, lo que sea, la parte sana se mete y entonces se forma la obstrucción, ¿verdad? Tenemos las que son, la lesión se encuentra en la pared o está dentro del muro de la pared, ya entonces es una displasia del tubo digestivo. Las diverticulitis pueden causar obstrucción. No el divertículo, ustedes vieron el divertículo cómo se ve, ¿sí? Pero cuando ese divertículo se inflama porque entró una semilla de una uva y se quedó ahí, empieza todo el proceso inflamatorio, todo el tejido de la mucosa alrededor empieza con el proceso inflamatorio. Eso es lo que hace que empiece a disminuir la luz. Esa asa ya no se distiende normalmente y entonces podemos tener una obstrucción, ¿verdad? Por eso es que la diverticulitis, no los divertículos, sino la diverticulitis puede ser una causa de obstrucción. Y bueno, los procesos inflamatorios, la colitis, etc. Y la extraluminal es cuando algo está dentro de la luz, pues pueden ser las plazas también, ¿sí? Pero generalmente son otras cosas que obstruyen la luz, como cuerpos extraños, ¿sí? El vasoar, los parásitos, ¿sí? La impactación fecal, que es bien frecuente en los adultos mayores, ¿sí? También pueden causar obstrucción. Entonces, aquí entra el cirujano. Eso es según donde se localiza la lesión. Según una obstrucción vascular asociada, es decir, puedo tener una obstrucción, pero mi asa no está sufriendo. O puedo tener una obstrucción como un vólvulo o una torsión, donde además de que hay una obstrucción, no le llega sangre a ese segmento del tubo digestivo. Entonces, esas las podemos llamar estranguladas, porque hay un compromiso vascular donde no solo hay una obstrucción, sino le está llegando, no solamente hay obstrucción, sino que no le está llegando sangre, ¿sí? O puedo tenerla simple, pues hay una obstrucción, pero está llegando la sangre. Por ejemplo, en el caso de una anaplasia, ¿sí? También se puede dividir según si la obstrucción es completa o parcial. Y ahí es donde entramos algunas veces con esta palabra de pseudo-obstrucción, ¿verdad? Yo puedo tener una tumoración que hace una estenosis de un 70%, entonces, ¿qué pasa? Me deja pasar residuos de poco a poco, pero retrógradamente se van quedando veces más grandes, por ejemplo, si fuera en colon. Entonces, tengo una obstrucción, pero no completa, sino es parcial. Y según la localización, si la obstrucción es alta o baja, ¿sí? Sería de intestino delgado o intestino grueso, alta o baja. Entonces, ¿cuáles son las no mecánicas? ¿Sí? Son aquellas que el tubo digestivo deja de moverse. Así de sencillo, se paraliza.
Y aquí vemos un montón de causas por las que el intestino deja de contraerse y moverse. Y esas generalmente son médicas, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una trombosis venosa o una embolia arterial, al final el asa intestinal va a tener isquemia, ¿sí? Y esa isquemia va a hacer que el asa no se contraiga. Y si no se contrae, el contenido se va quedando ahí, ¿sí? No hay paso y hay una obstrucción. Es decir, no hay un sitio de obstrucción porque hay algo adentro o en la luz o afuera, sino que simplemente esa asa está quieta, ¿sí? Y el tubo digestivo, su principal función es, bueno, además de absorción en el caso en el abdomen, ¿sí? El intestino delgado que absorbe los nutrientes y todo lo demás, ¿sí? Una de sus funciones principales es pasar, ir moviéndose para hacer el tránsito de la boca hasta el ano y eliminar los desechos. Si hay un segmento del intestino que no se contrae, ¿sí? Entonces tenemos una obstrucción, ¿ok? Cuando hacemos estudios, nosotros tratamos de buscar esto, un sitio, si vemos signos de obstrucción intestinal, tratamos de buscar si hay algo que me diga dónde es la obstrucción y qué está causando esa obstrucción. Si no encontramos nada que me indique que es mecánica, entonces quedaría por diferencial, quedaría como una obstrucción no mecánica, ¿verdad? Entonces, en imagen nosotros vamos a buscar esto. Vamos a buscar hernias, vamos a buscar torsiones, vamos a buscar cuerpos extraños, engrosamientos de la pared. Eso es lo que vamos a buscar nosotros. Si no encontramos nada de esto, entonces queda buscar las no mecánicas. ¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos a la vía biliar. Aquí les traigo de todo un poquito porque, déjenme mover esto. Les todo un poquito porque ustedes dan gastro y también dan cirugía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama este estudio que les estoy enseñando? ¿Cómo se llama ese estudio? Depre. Ahmed, CEPRE. ¿Qué significa eso de CEPRE? Colangiopancreatografía en retrógrada endoscópica. Ujú. Ok, entonces, ¿qué es la colangio? ¿Por qué colangio? De Porque se ve como el tracto de donde va la vesícula biliar, la conexión hasta la parte del páncreas. La conexión. Ok. Examina la vía biliar. Ah, las vías biliares. Ajá. Colangio es igual vía biliar. Cualquier cosa que yo empiece con colangio es vía biliar. Si digo colangitis, ¿qué hay? Una inflamación de las paredes de la vía biliar. No, no estoy hablando única y exclusivamente de la vesícula. De hecho, estoy hablando realmente de la vía biliar, ¿sí? De la pequeña y la común, ¿sí? Si yo digo colangiocarcinoma, ¿de qué estoy diciendo? Que hay un Hay tumor un cáncer. de origen de la vía biliar. Porque yo puedo tener una masa a este nivel y eso puede ser un hepatocarcinoma que infiltra la vía biliar, puede ser un colangiocarcinoma que infiltra el hígado. Cualquiera de los dos es una masa. Al final la biopsia es la que me va a decir, pero tengo una masa que va a involucrar el hígado y la vía biliar. Cuando se saca la biopsia es que uno se da cuenta, ah, no, mira, las células son de vía biliar. Ah, no, mira, las células son de hígado. ¿Sí? Porque son diferentes. ¿Ok? Entonces, colangio es todo lo que se refiere a vía biliar. ¿Ok? ¿Que incluye la vesícula? Sí, yo puedo tener un colangiocarcinoma de la vesícula biliar. ¿Sí? Pero cuando digo colangitis, no pienso en la vesícula biliar, pienso en la vía biliar. ¿Sí? Si yo digo colangiocarcinoma, pienso en la vía biliar. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo en la vesícula, que yo hablo de colelitiasis, ¿sí? Que también viene pues de la vía biliar, cole, ¿verdad? Colecistitis, ¿sí? Quiere decir que además de la vesícula, el cístico también está inflamado, ¿sí? Entonces tengo inflamación de la vesícula biliar. Entonces, colangio viene de la vía biliar. Colangio, pancreato, amén, que viene del del páncreas. páncreas. Ok, ¿qué tiene que ver eso con el páncreas? ¿Qué tiene que ver la vía biliar con el páncreas? Convergen. ¿Dónde? En los conductos, ¿no? De Wilson, Santorini. Y Barter. ¿Y?
y drenan después en la ampolla de váter. Ajá. Ese último no lo escuché bien, no lo escuché, no quiero escuchar. Ok, entonces viene el Wirsum, ¿sí? Viene el conducto hepático común, el colédoco, ¿sí? El hepático común aquí. El colédoco, cuando ya entra el cístico, entonces viene el colédoco, ¿verdad? Se unen y entonces drenan, y ahí el accesorio ese de Santorini, ¿sí? Y drenan entonces a la ampolla de váter en la segunda porción del duodeno, ¿ok? ¿Sí? Entonces, colangio, pancreato, grafía es la representación gráfica o en imagen. Aquí tenemos la representación gráfica o en imagen de la colangio, que es la vía biliar. Pero algunas veces, ¿sí? Cuando se canula, y esto que está aquí es el endoscopio, ¿verdad? Entonces, el endoscopista, en este caso el gastro, no el radiólogo, el gastroenterólogo con el endoscopio mira, él entra por la boca, pasa al esófago, llega al estómago, pasa al píloro, llega a la segunda porción del duodeno y desde ahí con su camarita él ve dónde está el esfínter de Oddi, ¿verdad? O sea, la ampolla de váter, esa elevación en la cara medial de la segunda porción del duodeno. Y ahí él introduce un catéter, que es este catéter que está aquí. ¿Ok? Pero cuando él introduce el catéter puede tomar hacia la vía biliar como puede tomar hacia el conducto de Wilson, ¿verdad? Entonces, algunas veces inyectando puede entrar contraste al páncreas. Por eso es que le llaman colangiopancreatografía, porque podemos ver tanto vía biliar como el páncreas. Pero la idea no es inyectar el páncreas, porque el contraste puede ser dañino para el páncreas y causar una pancreatitis post-CEPRE, ¿sí? Entonces se trata de no inyectar contraste al páncreas. Pero la única manera de saber que se está en la vía biliar es metiendo el catéter, inyectando contraste, ver para dónde va. Entonces, está en la vía biliar, perfecto. ¿Sí? Se sigue trabajando sobre esa vía, pero tratando de evitar que inyectar contraste al páncreas. ¿Ok? Entonces ya vemos por qué se llama, por qué las siglas CEPRE, colangiopancreatografía retrógrada, porque va de reverso. La bilis viene del hígado hacia el duodeno y el contraste aquí lo estamos inyectando de la vía biliar común hacia el hígado. ¿Ok? Por eso es retrógrada. Y endoscópica porque se utiliza un endoscopio para canular entonces la vía biliar. Bien. Entonces se introduce el catéter, se impregna con medio de contraste, en este caso pues todavía tiene vesícula, aquí está el cístico. ¿Y cómo se llaman estas imágenes? Vamos a llamarle lucentes, ¿sí? En esta imagen. ¿Cómo se describe ese signo radiográfico? Defecto de llenado. Defecto de llenado, Sofía. Exactamente, defecto de llenado. Entonces, ¿qué puede cuando yo inyecto contraste en la vía biliar? Tanto en la común, hepático común, como en colédoco, ¿sí? Que me produzca defectos de llenado. Litos. Litos. Exactamente, litos. Pero aquí entra también si pueden ser pólipos, no sé qué. Pero ¿qué dicen las estadísticas? Que la patología más frecuente de la vía biliar es la litiásica, ¿verdad? Entonces, si yo veo defectos llenados en la vía biliar, yo lo primero que debo pensar es que son litos, ¿sí? Pero en mi diagnóstico diferencial no puedo descartar que sean pólipos o que sean neoplasias. Pero digo, lo más frecuente es que son litos, por la forma, por la multiplicidad, porque son redondeados, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí entra la cánula y si ustedes se dan cuenta ahorita, la cánula va hasta el fondo, ahí está bien impregnada la vía biliar, ¿sí? Bueno, aquí no tenía contraste, voy para atrás. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, hay dos puntitos, ¿los ven? ¿Ven los dos puntitos opacos que están aquí? Sí, Entre esos dos puntitos se infla un balón, así como el de la sonda Foley, ¿sí? Entonces, esta cánula se pasa hasta arriba, se infla ese balón que es chiquitito, imagínense el tamaño de la vía biliar, menos de 1 centímetro, ¿sí? El balón es muy chiquito
Eso se infla y se retrae entonces el catéter. ¿Qué va a hacer ese balón? Se va a venir arrastrando esos cálculos y se los va a arrastrar hasta el duodeno. Van a sacar, aquí ya está saliendo el balón, ¿ok? Entonces, aquí ya están sacando el balón y miren cómo queda la vía biliar sin defectos de llenado. ¿Lo ven? Ya el balón viene por acá y esta es la segunda porción del duodeno y aquí están sacando esos cálculos. Entonces, creo que la imagen que sigue ya se ve entonces la vía biliar. ¿Ven? ¿Cómo quedó sin defectos de llenado? Aquí viene el balón. ¿Ven? Que está lucente. Viene el balón y por acá deben venir arrastradas entonces los cálculos. Entonces, esa es la principal utilidad de la CEPRE, ¿sí? La más común, vamos a decirlo así. Se puede poner stent para pacientes que tienen colangiocarcinomas, para drenajes biliares, se pueden hacer otras cosas, ¿verdad? Pero la indicación más frecuente es quitar esos cálculos. ¿Por qué el cirujano no entra y dice, ah, pero si tiene cálculos en la vía biliar y ya le voy a sacar la vesícula porque es la que produce esos cálculos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no voy y le quito los cálculos en la misma cirugía? A ver, ¿quién me contesta eso? ¿Por qué van a CEPRE antes de quitarle la vesícula si tiene cálculos en la vía biliar? Miren cómo quedó limpiecita la vía biliar. Y de hecho, cómo se ve más delgada, ¿verdad? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué se les ocurre que primero vamos a hacer esto antes de... Ven, pre y pos. ¿Ven? ¿Por qué se les ocurre? A ver, ¿por qué el cirujano no llega y entra y saca la vesícula y dice, ah, ya voy a sacar todos estos cálculos? Porque va primero a CEPRE y después a la colecistectomía, ¿no? Mm, Para ver si hay Porque, cálculos, ¿Para qué? para ver si hay cálculos. Pero entonces sería diagnóstica, nada más le pones el contraste, ves que hay cálculos y sales y que el cirujano lo saque. ¿Ves? O por ultrasonido ya se ven los cálculos. De hecho, para ir a la CEPRE ya sabes que tienes cálculos, ¿sí? ¿Por qué creen que sacan los cálculos antes? Porque es menos invasiva. La recuperación del paciente sería mejor. Porque es menos invasiva. Cuando no se hacía CEPRE, el cirujano sacaba la vesícula y trataba de empujar, pero imagínense abrir la vía biliar. La probabilidad de fístula era alta. Entonces ellos a veces dejaban un catéter metido en la vía biliar que salía a la piel, ¿sí? Un drenaje biliar, ¿sí? Y entonces hacían estudios de colangiografía a través de ese catéter para ver si todavía habían cálculos, ¿sí? Entonces era muy difícil sacar esos cálculos por la vía, imagínense, le estoy hablando de algo de menos de 1 centímetro. ¿Cómo sacan eso por vía quirúrgica? Entonces es más fácil sacarlo retrogradamente y entonces después, ¿qué pasa si le sacan los cálculos pero le dejan la vesícula? Pues la vesícula va a seguir contrayéndose y va a seguir mandando cálculos a la vía biliar. Entonces no tiene lógica que saquen los cálculos pero no quiten la vesícula. ¿Me explico? ¿Sí? Así que la programación debe ser saco cálculos y por ahí mismo al día siguiente, puf, saco la vesícula, ¿verdad? Porque si la vesícula sigue mandando piedras a la vía biliar, el paciente no puede ir a CEPRE todos los días, ¿sí? Tiene alto riesgo de pancreatitis. Acuérdense que se está instrumentando la vía biliar y puede entonces irse también para el páncreas. Bien, seguimos bajando. Este es un estudio ya órganos sólidos, ya vimos el colon, ya vimos la vía biliar, ya vimos causas de obstrucción intestinal, ahora vamos a ver unos casos, si nos da tiempo. Este es el riñón, ¿lo ven? Este es un ultrasonido. Aquí tenemos el polo superior, el polo inferior, la corteza renal y estas imágenes más hipo sería la médula renal o las pirámides, ¿verdad? Y esto que está en el centro sería el seno renal que contiene los colectores, las estructuras vasculares grandes, la grasa y la linfa. Bien, este es el riñón. Ok. El apéndice. El apéndice lo podemos ver como vimos en colon por enema, pero si yo tengo un paciente con apendicitis, no le voy a hacer un colon por enema.
se le va a hacer un ultrasonido y es muy frecuente en niños. Y esto es como se ve. Es una imagen tubular ciega, ¿sí? Cuando está perforada, pues ya no vemos el borde, sino que se continúa porque está perforada. Nosotros medimos el diámetro, ¿sí? De ese tubo y además comprimimos, ¿sí? Y ese tubo no se deforma. Si ustedes ven, las asas que están alrededor cuando se comprime, ellas se deforman, pero este tubito persiste redondeado, ¿verdad? Esto es un asa intestinal que abre y cierra. Y si ese diámetro que nosotros medimos mide más de 6 milímetros, no se comprime, está en la fosa ilíaca derecha. Y puede que tenga o no aumento del flujo alrededor, como en este caso, pues que no tiene aumento del flujo, se ve poquito flujo alrededor, ¿sí? Esos son signos sonográficos de apendicitis aguda. Entonces, el apéndice secal se puede evaluar por ultrasonido. Y si lo veo y tiene estos hallazgos, la probabilidad de que tenga apendicitis es altísima. El problema es que si yo tengo un paciente con sospecha de apendicitis aguda y no veo el apéndice, yo tengo que seguir buscando por otros métodos de imagen, porque el ultrasonido tiene un valor predictivo negativo bajo. Es decir, que yo ver el apéndice secal me dice y me ayuda a saber que realmente tiene apendicitis, pero el no verla no me lo excluye, ¿ok? Tengo que seguir buscando, ¿sí? Estos son de los estudios que uno hace para que le dé positivo. Si le da negativo es como si no lo hubiera hecho, porque la sospecha, cuando se mandan estos estudios, debe ser alta. Ahora, si yo tengo una mujer que tiene dolor en fosa ilíaca derecha, no tiene fiebre, no tiene vómitos, ¿sí? Y yo sospecho que tiene apendicitis y le hago el ultrasonido y el apéndice secal no se ve, ¿sí? No hay signos de apendicitis y el apéndice no se ve, pero yo veo un gran quiste ovárico en el anexo derecho, ¿sí? Y la paciente tiene dolor, entonces ya yo hice un ultrasonido que me ayuda a buscar otras causas de dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Entonces ahí me ayudó el ultrasonido a buscar otra patología y ya descarté la apendicitis aguda, ¿verdad? Bien. Vimos fluoroscopía, el ultrasonido nos ayuda para órganos sólidos, en tubo digestivo no nos ayuda mucho, transabdominal, salvo en el apéndice, como les acabo de mostrar. Y en centros que se dedican o concentran estos pacientes que tienen patologías inflamatorias intestinales, como enfermedad de Crohn o CUSI, pues que tienen gente que está especializada en hacer ultrasonidos de esta parte del tubo digestivo, pero pues en nuestro medio eso no pasa, así que yo lo voy a ignorar, pero se pueden hacer, ¿sí? Pero esos son personas que se dedican a eso exclusivamente y que tienen concentraciones de estos pacientes para seguimiento. Entonces, el otro estudio que nosotros hacemos para tubo digestivo es la tomografía computada, ¿verdad? Entonces vamos a recordar un poquito la anatomía. Aquí tengo el hígado, ¿verdad? Aquí tengo el vaso y esto sería Estómago. el estómago, exactamente, el estómago, ¿verdad? Y aquí tendría entonces, ¿qué músculo es este? El diafragma. El diafragma, ¿verdad? Y aquí el diafragma está abrazando ¿a quién? Al- A la aorta, al A esófago. la aorta, A la a aorta. la aorta. Ya dejamos el esófago atrás porque aquí está el estómago, ¿verdad? Ya dejamos el esófago atrás. Ok, te voy a subir para que vean el esófago. Aquí estoy en tórax, ¿sí? Y aquí tengo la aorta, aquí tengo la cava y aquí tengo el esófago. Ya dejé la tráquea atrás. Voy a subir más para que vean dónde está la tráquea. Aquí está. Ahí estoy. Este es arriba. Esta es la tráquea y dije que si habían dos tubos con aire, entonces el otro era el esófago. La tráquea siempre va a tener aire. Esta es la tráquea, este es el esófago. Eh, Ahí pues está pasando aire, el paciente tragando aire. Aquí ya el esófago se colapsa, ¿sí? Pero aquí está la tráquea, aquí está el esófago. Sigo bajando. Ya ahí la tráquea dejó de ser tráquea y ahí se bifurcó aquí está la carina y aquí se bifurcó en bronquios, así que lo único que tengo aquí que puede tener aire es el esófago. Aquí pues aquí está distendido un poquito con aire y abajo se vuelve a colapsar. Seguimos, ahí está colapsado detrás de la aurícula, ¿sí?
y ahí vuelve a tener un poquito de aire el esófago y ahí el diafragma abraza el esófago. Aquí está el diafragma que me acaban de decir y hay un hueco en el diafragma que deja pasar el esófago, ¿sí? Y se une con el estómago. Esta parte sería el cardias, ¿verdad? Cardias. Y este sería la unión gastroesofágica y este es el hiato esofágico, o sea, el agujero diafragmático para el esófago, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay tres agujeros que tiene el diafragma fisiológicos. Tiene, bueno, tiene otros, pero por ahí no pasa gran cosa, ¿sí? Pero los tres importantes serían el hiato esofágico, ¿sí? El hiato de la cava y el hiato aórtico. Entonces vamos a ver dónde abraza, ahí abraza el diafragma, abraza el esófago, ahí se ve la unión gastroesofágica. Y aquí vemos el diafragma como abraza la vena cava y más abajo vemos como el diafragma abraza la aorta y ahí está el hueco, ¿verdad? Sí, ese es el hiato aórtico. Bien, ¿qué tiene este paciente? Este paciente tiene dilatación de la vía biliar. Esto que tiene contraste es la porta. Y lo que está alrededor de la porta que lo acompaña, que son túbulos, ¿sí? Ven que van a la misma dirección y van acompañando la porta. Siempre van al lado y, ¿ven? Hasta el final van acompañando la vía portal. Es la vía biliar, ¿verdad? Entonces hay una dilatación de la vía biliar. ¿Ok? Ya vimos que lo podemos ver por CEPRE, ya vimos entonces que podemos ver esa dilatación. Ese paciente tiene dilatación de la vía biliar porque tiene una masa en la cabeza del páncreas. Esta es la cabeza del páncreas y está heterogénea con áreas de realce mayor con el medio de contraste. Es la vía biliar, ¿sí? Tiene paredes que realzan, eso es anormal. Y ahí vemos que está delgadita. ¿Ven? Se pasa de delgadita a dilatada marcadamente. Entonces hay una obstrucción patológica de la vía biliar. Bien, este es otro paciente. Esta es una tomografía abdominal. Miren aquí cómo se ve la porta y no hay dilatación de la vía biliar. ¿Ok? Ahí se ve la porta, el hígado, la vesícula biliar, la cabeza del páncreas. Y aquí vemos la vía biliar delgadita. ¿Ven? En lo que es vía biliar está normal. Este paciente lo que tiene es aquí, esto aquí. Vemos que la grasa que se debe ver negrita se ve gris. Es decir, que está inflamada o tiene sangre o tiene pus o tiene líquido. Algo está pasando en esa grasa alrededor de esta asa intestinal. ¿Qué asa intestinal es esta? Miren la posición donde está. Está en la corredera del lado derecho. ¿Qué asa intestinal puede ser esta, la que está más posterior? ¿Qué asa intestinal está posterior en el lado derecho? Colon ascendente. El colon ascendente. Esta asa intestinal que está la más posterior en el lado izquierdo sería el colon descendente, ¿verdad? Porque están retroperitoneales. El resto de las asas intestinales están intraperitoneales y están más anteriores. Entonces aquí vemos cómo, a diferencia de este lado que vemos cómo vemos la pared delgada, vemos cómo la grasa está negrita, se ven bien los vasos, etcétera. De este lado vemos que está realzando periféricamente, que las paredes están gruesas de estas asas intestinales, que aquí vemos líquido y aire, ¿sí? Y la grasa estriada. Entonces, todo esto con un realce aquí del peritoneo y hay líquido afuera de las asas intestinales. Esto me indica que si yo estoy por el colon ascendente hacia la fosa ilíaca derecha, y veo asas pegadas con paredes gruesas, líquido fuera de esas asas, aire fuera de esas asas intestinales, ¿cuál sería mi diagnóstico diferencial? Veo líquido, aire fuera, asas gruesas pegadas. ¿Ah? Juni, Es que yo dije peritonitis.
Hay una peritonitis, ¿por qué? Porque hay una peritonitis. Tienes, Porque hay salida de ¿Verdad? líquido, de aire, una acumulación de líquido. ajá, entonces estoy en fosa ilíaca derecha. Tengo aire, líquido, realce, contenido, asas pegadas. ¿Cómo se llama? Eso así. ¿Cuál es tu diagnóstico? Primero piensa en todas las estructuras que están en la fosa ilíaca derecha. Asa intestinal. Me dijeron colon ascendente. ¿Qué otra estructura está en Apéndice. el apéndice? Entonces, si las asas están pegadas y hay líquido y aire, eso es una colección, ¿verdad? Un absceso es líquido-aire, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tengo una colección y toda la grasa inflamada y las asas están pegadas, asas, intestino delgado y grueso están pegaditas allí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama? Plastrón apendicular. Plastrón apendicular. Este paciente tiene un plastrón apendicular. Plastrón apendicular. Bien. Otro método de estudio que podemos utilizar es la resonancia magnética. ¿Sí? Anatómicamente es lo mismo, el hígado, el vaso, el páncreas, los riñones, o sea, la anatomía no va a cambiar, pero va a cambiar la forma en que nosotros vemos las lesiones. ¿Sí? Si yo tengo una lesión, no es lo mismo que se vea hiperintensa o que se vea hipointensa, me va a hablar de dos tipos de características de tejidos diferentes como líquido o sólido, ¿sí? Un hígado que yo veo marcadamente hipointenso, en otra secuencia hiperintenso, me puede decir, ah, la infiltración es de grasa o la infiltración es de un mineral, por ejemplo, hierro. O sea que hay una diferencia entre hemocromatosis y una diferencia con infiltración de hígado, por hígado graso, ¿sí? Entonces la resonancia magnética me ayuda a ver las características del tejido que estoy viendo, ¿sí? Más que la anatomía, porque en comparación con la tomografía, que también me ayuda a ver anatomía, la resonancia también ve anatomía, pero a diferencia de la tomografía me ayuda a caracterizar un poco más el tejido, porque en la tomografía el tejido se ve similar en gris, ¿no? Y la única diferencia es cuando le ponemos medio de contraste. Pero acá el tejido sí va a cambiar, se va a modificar dependiendo de la secuencia que haga y puedo comparar diferentes secuencias. Entonces, esta es una secuencia T1 donde le saturamos la grasa y vemos cómo se le va administrando el medio de contraste de una fase arterial hasta una fase tardía, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo las diferentes fases, desde la arterial hasta la fase tardía, cómo ese riñón va concentrando y excretando el medio de contraste. Y así como en tomografía, pues en resonancia también podemos hacer las cuatro fases, simple arterial y varias tardías, tantas necesite. ¿Ok? Este paciente, ¿qué le ven? ¿Qué me pueden decir que le ven? Anormal, en esa imagen. Miren, el mismo sitio anatómico, diferentes tiempos de adquisición después del contraste. Nada. Tiene una como una colección en la pared lateral derecha. No, ese es el hígado. Esto, ese es Ah, el. sí, 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 tienes razón. Son los riñones, eso no. En Es el riñón, tiene una derecho. lesión. En el riñón derecho tiene una lesión hipointensa, ¿verdad? En T1, las cosas hipointensas pueden ser líquido. Y cuando yo le pongo contraste, esa lesión no realza con el medio de contraste. Entonces tiene dos características de una lesión quística, ¿sí? No sólida. Cuando yo le pongo contraste, si esa lesión empieza a realzar, entonces ya yo puedo decir, ah, no, esta lesión es una lesión sólida, ¿verdad? Bien, vamos con otro. Estas son otras secuencias y esta secuencia está ponderada en T2, el líquido está hiperintenso, y esta es una secuencia ponderada en T1, ¿sí? Los dos tienen un artefacto que se llama artefacto de tinta china. Si ustedes se dan cuenta,
se ve como si alguien hubiera agarrado una plumilla y hubiera dibujado los bordes de los órganos, ¿sí? Entonces, en resonancia magnética hay artefactos que nos ayudan a delimitar los órganos y también nos ayudan a ver patología. Por ejemplo, si este paciente tuviera infiltración grasa, el hígado se vería todo como si fuera tinta china, porque donde coincide el agua y el líquido, como en los bordes de los órganos, ¿sí? Estos bordes así, el hígado, si tuviera lleno de líquido con grasa en sus células, también se vería completamente negrito, ¿sí? Entonces hay secuencias que nos ayudan a evaluar, como les digo, el tejido, el parénquima. Esta es otra secuencia, es una secuencia coronal, para ver, T1, T2. Es una secuencia coronal T1, bilateralmente. ¿Ven? Tengo dos secuencias T1, una con y la otra sin medio de contraste. Ven cómo ahí está excretando el medio de contraste el riñón. Igual, vemos anatomía. Y estas son secuencias ponderadas en T2. Deme un segundito para conectar mi lápiz que se está descargando. Si ven las secuencias T1, nos ayudan a ver anatomía, planos grasos, ¿sí? Entre los órganos, a poner contraste y ver realce. Pero las secuencias T2 nos ayudan a qué? ¿Qué es lo que les llama la atención en esta secuencia? ¿Qué es lo que salta a la vista? Nada le salta a la vista. ¿Qué es lo más llamativo? ¿Qué es lo que más brilla, pues? Nada brilla. La vesícula, no sé. El El, líquido. el líquido. Y como la vesícula tiene líquido, entonces llama la atención. Pero también llama la atención el líquido que está, el líquido cefalorraquídeo, el flujo que está dentro de las estructuras vasculares, el líquido que está dentro de las asas intestinales. ¿Ven? Entonces, nosotros usamos muchas secuencias T2 para realzar ese líquido. Y como me decían, la vesícula realza o se ve más llamativa. También vemos estas zonas de ausencia de señal que están dentro de la vesícula. ¿Qué serían? Litos. Cálculos. Nuevamente las estadísticas nos dicen que lo más frecuente que hay en la vesícula biliar son cálculos, ¿verdad? Entonces, estas son de las secuencias que hacemos para la evaluación de la vía biliar. Cuando tenemos un paciente que sospechamos que tiene litos en la vía biliar, pero le hacemos ultrasonido y no los vemos, ¿sí? Pero cuando vemos las bilirrubinas, directas e indirectas, nos da para que sea algo obstructivo y no algo parenquimatoso, o sea, que tiene ictericia, pero por algo obstructivo y no por lesión hepática difusa, ¿sí? Pero no logramos demostrar eso por ultrasonido, entonces ese paciente va a rezo, ¿sí? Y entonces miren esta secuencia que es la secuencia de colangioresonancia. Aquí está. Entonces, es una secuencia donde solamente vemos el líquido. No vemos el hígado, no vemos el páncreas, no vemos los riñones, no. Pero ¿qué es lo que sí vemos hiperintenso? Donde hay líquido. O sea, esas asas intestinales que tienen líquido. Sí, aquí, por ejemplo, estaría el duodeno. Y aquí vemos la vía biliar y vemos que está delgadita, que no tiene ninguna zona de ausencia de señal que me indique el lito. Y vemos cómo esa vía biliar llega hasta la segunda porción del duodeno. ¿Ven? Entonces, esta es la secuencia de colangioresonancia. Es una secuencia que está ponderada en T2, ¿sí? Marcadamente ponderada en T2 y solamente vemos el líquido, ¿sí? Esta es otra secuencia que hacemos dentro de ese protocolo y es lo mismo, ¿no?
Nada más que aquí también vemos el brillo de la grasa, etcétera, entonces no llama tanto la atención como en la secuencia que estamos viendo aquí en T2. Entonces, colangioresonancia es esta secuencia. Así que si ustedes piden un estudio de colangioresonancia para ver un cáncer de páncreas, no lo van a ver porque eso no se va a ver hiperintenso, pero no tiene líquido. ¿Me expliqué? Entonces, si ustedes quieren, una colangioresonancia, si ustedes quieren ver o tienen la sospecha de una tumoración de páncreas y le van a mandar una resonancia, que sea una resonancia de abdomen, ¿ok? No una colangioresonancia, ¿sí? La colangioresonancia es exclusivamente para ver la morfología de la vía biliar y buscar defectos dentro de ella. Pero para ver el resto de los órganos y definir el tejido que está dentro, etcétera, tenemos que hacer el resto de las secuencias. Otra secuencia que podemos hacer es la secuencia de, van a escuchar entero resonancia, ¿sí? Y no es más que llenar al paciente de líquido. Le damos 2 litros a tomar con manitol. El manitol lo que hace es que mantiene ese líquido dentro de el tubo digestivo, ¿sí? No deja que se absorba o trata o disminuye la absorción de ese líquido, lo mantiene dentro del tubo digestivo de tal forma de que se distiendan las asas intestinales, porque ya vimos que podemos ver por endoscopía, se puede hacer endoscopía alta y baja, pero no hay un endoscopio que pueda ver los metros de intestino delgado, ¿verdad? Entonces se han intentado múltiples opciones como videocápsulas donde le dan a tragar una capsulita al paciente y eso va tomando fotos cada cierto tiempo y va pasando por el intestino y tomando fotos y al final alguien se tiene que poner a analizar todas esas fotos y puede que pasó por la lesión, pero en ese momento no tomó la foto y entonces varía la sensibilidad de esto. Entonces, en esta le damos bastante líquido y hacemos la rezo en forma de video y ustedes ven aquí cómo se ve, bueno, yo lo pongo así por tiempo, pero cómo se ven las asas intestinales bien distendidas con el líquido que le dimos agua en cantidades, ¿sí? Que se le dan al paciente y ustedes pueden ver la pared, la movilidad, cómo se distiende. Miren aquí cómo hay una lesión a nivel de el ciego, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a echar para atrás. Pero este se hace más que todo para intestino delgado. Entonces aquí vemos cómo hay una gran lesión. Esto se podía haber visto con tomografía, definitivamente, ¿sí? Ya les digo, la indicación principal para este estudio es intestino delgado. Ver este movimiento, ver si hay engrosamiento de las paredes, todas estas paredes también. Esta de repente está un poquito delgada, ¿sí? Esta es la mucosa normal del yeyuno y miren la diferencia con con los pliegues del ilion, ¿verdad? Yeyuno, que son unos pliegues más delgaditos, más pegados, y acá el ilion unos pliegues más separados, un poquito más gruesos. ¿Ya? Este es el mismo paciente en otra posición. Se toman varias, ¿sí? Y este entonces la enteroresonancia. Bien, ok. Entonces, em, abdomen agudo. Para la serie abdomen, ay, esto por qué no. Ay, ahora sí. La serie abdomen agudo. Cuando hacemos serie abdomen agudo, tomamos 3 proyecciones. La de tórax, la abdomen de pie y la abdomen acostado. Un paciente que está en bipedestación, está de pie y aquí está acostado. A ver, ¿qué les llama la atención? Sara, ¿no? Paula,
Carlos. Que no se le ve los niveles hidroaéreos como se deberían. No se le ven los niveles aéreos. Doctora, ¿tienes ascitis? No sé, es que no se ven los intestinos. No se ve el intestino, tiene ascitis. A ver, me voy con esas. Déjenme ver si encuentro otra. Ok, me voy con esta imagen, ¿sí? Para poder reconocer lo anormal, tengo que acordarme de una radiografía normal del abdomen. Y en una radiografía normal del abdomen recuerdo 5 densidades radiográficas, ¿sí? Tengo la densidad, voy a ir de la más a la menos. La más densa es metal, pero bueno, nosotros no andamos con metal por ahí, ¿sí? La segunda, ¿sí? Densidad radiográfica de más a menos es el calcio. Y ahí vemos entonces las estructuras óseas, la corteza, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los bordes de los huesos? ¿Sí? La corteza es radiopaca. La siguiente densidad radiográfica que tenemos, que ya es un, vamos a decir, opaco, pero tirando a gris, claro, son las densidades de tejidos blandos o la densidad de agua, que incluye los órganos. Órganos sólidos en abdomen, ¿cuáles son? Hígado, vaso, riñones, ¿verdad? Incluye los músculos. ¿Qué músculos vamos a ver? Los músculos de la pared abdominal, los oblicuos, ¿verdad? Los músculos retroperitoneales, el psoas, los músculos paraespinales, ¿sí? Los glúteos, ¿sí? Son músculos que vamos a ver. Esa densidad, además de órganos y músculos, tiene también el líquido. ¿Dónde podemos tener líquido nosotros? En el abdomen, en las asas intestinales, en la vejiga urinaria, en la vesícula biliar. ¿Verdad? Todo eso tiene líquido. Entonces, todas esas estructuras, músculos, órganos y todo lo que tenga líquido, todo lo que tenga flujo, por ejemplo, la aorta, ¿sí? Las estructuras vasculares, todos van a tener la misma densidad, opaca con tendencia a gris, ¿verdad? ¿Sí? Menos que el hueso, ¿sí? Pero más que la grasa. La grasa, entonces, ya son de las dos densidades que nos quedan lucentes, ¿verdad? La grasa, ¿dónde la vamos a encontrar? En el properitoneo. ¿Se acuerdan esa grasa que le enseñaba alrededor del colon? ¿Sí? Endomografía. Bueno, aquí se ve lucente. Aquí se ve lucente. ¿Sí? Menos que el aire, que es negro, negro, negro. Negro, negro, negro. ¿Sí? Pero más lucente que los tejidos blandos, como el músculo, que es más opaco, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a verificar una radiografía de abdomen, yo debo ver mis 5 densidades, quitando pues la de metal, ¿verdad? Entonces yo debo ver, bueno, voy a ver los huesos, mi costilla, la columna, los alerones ilíacos, etcétera, ¿sí? La siguiente, mi hígado, ¿sí? Veo si veo los contornos renales, aquí hay uno, aquí viene el otro contorno renal, ¿sí? ¿Por qué los veo? Porque hay un contorno graso alrededor, ¿sí? El borde del psoas, ¿por qué lo veo? Porque hay un contorno graso alrededor. Aquí están los músculos de la pared, ¿por qué lo veo? Porque hay un contorno graso alrededor y afuera está el aire. Tengo los músculos glúteos aquí a los lados. En el hueco pélvico podemos ver esta densidad de tejidos blandos. Déjame moverme para acá. Esta densidad de tejidos blandos que tiene forma así como de un semitriángulo, ¿sí? Es la vejiga urinaria que tiene líquido, ¿verdad? ¿Sí? Pero también veo montado sobre esa densidad de tejidos blandos zonas con aire, ¿verdad? ¿Sí? Y en este caso esas zonas con aire es intestino, ¿ok? Entonces eso yo lo debo buscar en todas mis radiografías de abdomen, ¿sí? Y me voy a la densidad de aire, porque ya vi la de calcio, ya vi la de tejidos blandos, ya vi la de grasa cuando estaba viendo la de tejidos blandos, me queda la de aire. Y debo ver el estómago. Y debajo del estómago, esa ausencia de aire, debe estar el colon transverso, ¿verdad? Y vemos el colon ascendente y vemos el colon transverso, que ya lo vimos acá, y vemos el colon descendente. Vemos grasita de un lado y grasita del otro lado. ¿Ok? Este es un patrón aéreo intestinal normal. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta primera imagen?
Alguien dijo, ahí hay ascitis. Y yo estoy de acuerdo. Miren, en comparación con la que le acabo de enseñar, hay borramiento de toda la grasa. No se ven espacios grasos. ¿Por qué? Porque algo lo está ocupando. Las correderas están llenas de líquidos. Si yo pongo al paciente de pie, las pocas asas intestinales que tienen aire se van hacia arriba. Cuando lo pongo acostado, las asas intestinales se van hacia el centro y eso es un signo radiográfico que se llama centralización de asas intestinales, ¿verdad? Y vemos que todo tiene densidad de tejidos blandos. Es una opacidad que no es de hueso, ¿sí? Y no es una lucencia, así que eso es de tejidos blandos. ¿Y qué tejidos blandos puede ocupar todo el abdomen y mover las asas intestinales para un lado y para el otro? El líquido. Miren que aquí se ve como el paciente, la piel del paciente, cómo sobrepasa, estando de pie, cómo se ve la barriga, pues, del paciente caer aquí. Ese delantal que se forma aquí, de líquido, ¿sí? El paciente tiene ascitis. Este paciente, miren cómo se desplaza el colon transverso. ¿Y qué dijimos que hay arriba del colon transverso? ¿Qué estructura está por arriba del colon transverso anatómicamente? El estómago. Este paciente tiene una gran gastroparesia, que hay aire, pero también hay gran cantidad de líquido en ese estómago que está empujando el colon transverso. Y de hecho, aquí vemos unas grapas quirúrgicas de un paciente que está postoperado. Aquí está la gran burbuja gástrica. Desplazamiento de asas. Calcificaciones. Aquí hay una calcificación que se localiza ¿dónde? ¿Qué sitio anatómico es este? Pelvis. La pelvis, ¿verdad? Entonces, esta es una calcificación facetada y retrógradamente vemos que hay aire en asas de intestino delgado, desde ilion hasta yeyuno. Normalmente eso no lo vemos. Y no vemos aire en el resto del colon, ¿sí? Salvo aquí un poquito aire en colon y en recto. Este paciente tenía un hilio biliar, es decir, hay una obstrucción mecánica por un cálculo que viene de la vía biliar, ¿sí? Y que tapó ahí. Y esta es otra calcificación en el mismo sitio anatómico, pero la diferencia es que esta es por una apendicitis, es un apendicolito. ¿Ven? Hay dos calcificaciones similares en el mismo sitio anatómico, pero que causan cosas diferentes, ¿sí? Una está relacionada a una apendicitis y la otra viene de otro lado y bloqueó ahí, ¿sí? Un niño que se traga una moneda de un centavo puede quedar obstruyendo aquí en la válvula ileocecal porque no pasa, es el estrecho, lo que encontró más estrecho para pasar, ¿ok? Desplazamiento de asas intestinales. Miren cómo las asas intestinales se van ¿hacia qué lado? Hacia la izquierda, ¿sí? Aquí está de pie, aquí está acostado y persiste el desplazamiento de las asas intestinales hacia la izquierda. ¿Qué estructura pueden estar en el flanco derecho, que pueden desplazar las asas intestinales hacia la izquierda? Tiene densidad de tejidos blandos, una masa, un urinoma, una masa renal, una hepatomegalia, ¿sí? Y ahí podemos hacer una lista grande. Cualquier cosa que esté localizada en el flanco del lado derecho, que haya crecido, sí, que esté ocupando espacio, me va a hacer desplazamiento de asas intestinales. Este era el caso de un paciente que tenía un riñón poliquístico, ¿sí? Y entonces, pues, ese gran riñón, que es una masa quística, ¿sí? Va empujando todo y como él es retroperitoneal, empuja desde el colon ascendente y todas las estructuras del retroperitoneo e intraperitoneales hacia el lado izquierdo. Este es otro paciente. Esta es del 2015, 2016, 2017. Miren cómo va evolucionando. Pero en todas se ve una densidad de tejidos blandos que ocupa ¿qué? El flanco izquierdo, ¿sí? Y todo lo que es mesogastrio e hipogastrio, gran parte del hipogastrio, ¿verdad? Y desplaza las asas intestinales hacia arriba y hacia un lado. Este paciente tenía una gran masa quística mesentérica, ¿ven? Entonces la tomografía y ven cómo desplaza esas asas intestinales. Entonces cuando vemos radiografías de abdomen, uno de los hallazgos que tenemos que evaluar es si hay desplazamiento de esas asas intestinales.
¿sí? Y si esa densidad que tenemos es una densidad de tejidos blandos. Aquí, por ejemplo, tenemos una densidad de tejidos blandos que desplaza hacia abajo. ¿Qué órganos o estructuras se encuentran en el hipocondrio derecho, flanco derecho, que pueden desplazar? En este caso, pensaríamos en una gran hepatomegalia, ¿verdad? Aquí hay desplazamiento hacia arriba. Me pregunto entonces, ¿qué órganos tengo en la pelvis? Y esto es hombre o mujer, ¿sí? Que me pueden desplazar estas asas. Y miren la forma que hace como una cúpula, ¿verdad? Si es un hombre, que no es la pelvis de un hombre. Si es un hombre, pensaría en la vejiga urinaria. Dentro de todas las cosas, una vejiga, una gran vejiga, retención urinaria. Y si es mujer, también. Pero esto podría ser también una masa ovárica, una masa uterina, ¿sí? Que está desplazando. Y si estuviera embarazada, aquí estaríamos viendo pues la formación ya de algunas estructuras óseas del embrión, ¿no? O sea, se vería similar, todo lo que ocupe espacio. Y yo creo que ya llegamos al final. A ver, escaneenlo, pues. No se copien. Enciendan sus cámaras. El que no la tiene encendida no se lo toma en cuenta. ¿La pudieron abrir? ¿Sí? Se la cierre, no me acuerdo. Sí, sí está bien. Ujú. Solo que otra, en la pregunta número uno dice nombre, apellido y la dos dice preguntado. O sea que no hay. Ajá, que no he preguntado uno. Ok. Ajá, está rotulado así, si no me equivoco. Listo. Vamos pues. Van a estar señaladas o sombreadas las estructuras, ¿sí? Coloca el nombre del órgano, ¿ok? O de la parte del órgano. Si les pongo el estómago, no me pongan estómago nada más, sino me ponen estómago, fondo, o cardias, o unión gastroesofágica, qué sé yo, ¿sí? El sitio. Ahí está. Perdón, perdón. 4. 5. La flecha roja.
La flecha roja. Nueve. Diez. Y 11. Listo, chicos, mándenlo pues. ¿Lo mandaron? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Vamos a revisar pues. Ok. El que haya llegado después del mío no tiene evaluación. Los que no tenían la cámara encendida tampoco. Eh, a ver, ¿en qué quedé? Aquí. Ahora no veo. Ahora sí. A ver, ¿qué estructura es esta? Fondo del Esto. estómago. Fondo del estómago. No gástrico. Ajá, Del el estómago. fondo gástrico, el fondo gástrico. Bien. Aquí, ¿qué estructura es esta? Vena porta. O no sé, no estoy seguro. Vesícula biliar. La vesícula Vesícula biliar, que biliar. se acuerdan que les mencioné que aquí estaban los defectos adentro, que eran los cálculos. Esta es la vesícula biliar. Este que sería, estoy en el flanco derecho, aquí está el hígado. ¿Qué órgano sería este? ¿Qué estructura sería esta? Colon Con ascendente. ascendente. El colon Colon ascendente. ascendente, pero también podrían poner el colon transverso, ¿verdad? Sí, colon ascendente o transverso. Pues tendrían que ver la imagen arriba y abajo, pero es el sitio anatómico en el lado derecho y es colon. Bien, ¿esta? Vena cava inferior. Vena cava inferior. ¿Y este? Aquí está el Segunda páncreas. porción del duodeno. La Colon segunda, transverso. segunda hacia la tercera, donde hace la flexura, ¿no? Para la tercera. Segunda, tercera porción del duodeno. Y aquí, Hemidiafragma izquierdo. no, aquí no está el diafragma. Esta es la grasa retroperitoneal o perirrenal que me puso riñón izquierdo, también se lo voy a aceptar. ¿Ok? Esta es la grasa, estoy marcando la grasa retroperitoneal alrededor del riñón izquierdo. A ver, ahora sí el hemidiafragma derecho. A ver qué estoy marcando aquí. El conducto hepático común. Conducto biliar. La vía biliar. Este es el radical derecho, radical izquierdo, el hepático común,
¿sí? Donde se unen las dos y donde entraría el cístico, que como no se ve, todo esto sería colédoco, ¿verdad? ¿Sí? O hepatocolédoco. Si tuviera cístico, entonces él me va a marcar entre el hepático común y el colédoco. A ver, estoy en la pelvis, tiene aire, está engrosado, miren el sitio anatómico. El que está atrás es el recto, así que este que está aquí es el Colon sigmoide. colon sigmoide. Está lleno de divertículos, pero esos divertículos están engrosados. O sea, hay cambios inflamatorios, tiene una diverticulitis aguda. Y la última, ¿dónde estoy? Este es el tórax, ¿verdad? ¿Sí o no? Corazón. Cardia. Cardias. Unión gastroesofágica. Unión gastroesofágica, ¿verdad? En cardias todavía no tiene contraste y aquí hay esto se llama pico de pájaro, hay una calasia, hay una estenosis de la unión gastroesofágica, y entonces por eso hay una dilatación importante del esófago. ¿Ok? Entonces, nos vemos en decimosegundo semestre, chicos. Eh, Recuerden su anatomía, que me di cuenta que no revisan. Todos los semestres ustedes van a estar expuestos a la anatomía radiográfica de todos sus pacientes y esto no, yo no se los puedo enseñar, ¿sí? Es como cuando van y ven el cadáver, eso nada más es un semestre, unos cuantos días, pero para toda su vida van a estar tocando pacientes, ¿verdad? No pueden regresar al cadáver. Bueno, en anatomía radiográfica es lo mismo, una cosa es la anatomía y otra cosa es aplicar esa anatomía a todos sus pacientes para que ustedes vayan fijándola y aprendiendo las patologías. ¿Ok? Así que nos vemos en decimosegundo, chicos. Chao, chao. Chao, doctora, hasta Muchas luego. gracias, doctora. Chao, doctora. Bye, bye. Bye.